y neurofisióloga del Hospital Británico de Buenos Aires, docente de la UCA y de la UBA. Agradezco a los organizadores por la invitación a este curso. Estos son mis conflictos de interés. Y para todos aquellos que no están familiarizados con el estudio del electromiograma, solamente 3 diapositivas a título informativo. El estudio consta de 2 partes. La primera parte es el estudio de conducción nerviosa y la segunda parte, la inserción con aguja electrodo, el electromiograma propiamente dicho. En este caso vemos un ejemplo de cómo sería la velocidad de conducción motora del nervio mediano, donde estimulamos a nivel distal en la muñeca y registramos en la eminencia tenar, y esto va a provocar la respuesta del músculo que se va a graficar con una onda, como vemos en la parte superior. Si estimulamos a nivel proximal, este estímulo va a tardar más tiempo en llegar al músculo efector, en la eminencia tenar, ya que la distancia es mayor, con lo cual vamos a ver un potencial mucho más tardío. Esto entonces va a ser la latencia, es el tiempo que tarda en aparecer la respuesta, y la velocidad de conducción vamos a ver que tiene que ver con la mielina. Una patología desmielinizante que pierde mielina va a perder esta propiedad de poder propagar rápidamente el impulso saltatorio, con lo cual va a provocar que más lentamente se produzca la respuesta y que la velocidad de conducción esté disminuida. Entonces, la velocidad de conducción es un indicador de la mielina de las fibras nerviosas más gruesas, mientras que la amplitud del potencial en realidad es un indicador del número de fibras viables que tiene ese nervio en su interior. La tercera parte del estudio es con el estudio electromiográfico, en donde son 3 fases que se estudian. Primero en el reposo, donde vamos a ver, debería haber silencio eléctrico. Acá le insertamos la aguja electrodo, en este caso en el deltoides, y después le pedimos al paciente que haga una abducción del brazo para activar el músculo y ver las primeras unidades motoras que aparecen, la morfología, la duración, la polifasia, etcétera, y también ante la contracción voluntaria máxima va a ser su máxima fuerza y nosotros nos vamos a oponer y vamos a ver el reclutamiento que tiene de todas sus unidades motoras. Dado el tiempo acotado de esta charla, vamos a focalizar el electromiograma en urgencia neuromuscular, en el síndrome de Guillain-Barré, las neuropatías agudas, el defecto en la transmisión neuromuscular y en las miopatías agudas. Con respecto al Guillain-Barré, tenemos estos parámetros que ya hemos nombrado someramente en las primeras diapositivas, donde vamos a encontrar un enlentecimiento en la velocidad de conducción motora, la prolongación de la latencia distal motora, la prolongación de la onda F o su ausencia, el bloqueo de la conducción y la dispersión temporal. Acá vemos como ejemplo de estos parámetros desmielinizantes, donde la latencia distal está sumamente prolongada, en un mediano es hasta 4,5, 4,2 aproximadamente, y vemos cómo está elevada más del 100%. Y acá vemos también la velocidad de conducción disminuida. En general, los diferentes criterios electromiográficos para desmielinización rondan entre un enlentecimiento de un 70-80% por debajo del límite inferior normal y en una prolongación de la latencia distal motora mayor al 120-150%. En este caso vemos una ausencia de la onda F a la izquierda y a la derecha una prolongación que es mayor al 120 o 150% del límite superior normal. El bloqueo de la conducción y la dispersión temporal son otros 2 parámetros desmielinizantes, en donde el bloqueo de la conducción en el gráfico inferior vemos que hay una caída de la amplitud entre potencial proximal y distal entre un 30 y 50%, o el índice proximal distal es menor a 0,5 o 0,7. Mientras que en la dispersión temporal, como vemos en el gráfico de arriba, hay un aumento de la duración del potencial proximal sobre el distal de más del 30%. Los criterios son muy similares porque se basan en los mismos parámetros básicos que mencionamos recién, pero difieren cuantitativamente en el porcentaje del compromiso que tiene que tener cada parámetro o en el número mínimo requerido de parámetros o de nervios con anormalidades. En este gráfico lo que vemos es que desde el año 85 con Albers hasta el 2004 de Vandenberg
se aplicaron y se utilizaron diferentes criterios de desmineralización. Otro dato a considerar y que no es menor es la relación entre los hallazgos desmineralizantes en un estudio y el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas. Así, Albers aplica sus criterios a un grupo de pacientes en donde encuentra que solo el 50% de los pacientes presentaban un electromiograma con criterio desmineralizante en las primeras 2 semanas, pero esto aumentaba un 85% en la tercera semana. Entonces, es fundamental recordar este dato, ya que si un paciente presenta clínica compatible y un electromiograma normal o no concluyente, no debería condicionarnos para encarar el tratamiento precoz o dudar de nuestro criterio clínico. Ahora bien, con el paso de los años y el mayor reconocimiento y conocimiento sobre las formas axonales de Guillain-Barré, se volvió necesario la búsqueda de criterios que puedan identificarlo en forma temprana. Para esto, en el año 2014, Rajavali publica sus criterios basándose en la ausencia de aspectos desmineralizantes y en la alteración de la amplitud del potencial distal, el bloqueo de la conducción y en la ausencia de las ondas F. Aplica y compara sus criterios con los de Van den Berg en un grupo de 365 electromiogramas de Guillain-Barré, y lo que observa es que bajo sus criterios la sensibilidad diagnóstica aumenta francamente para las formas axonales. Formas que eran consideradas como AIDP, como formas agudas desmineralizantes o equívocas no concluyentes, podrían llegar a ser rápidamente denominadas e identificadas como formas axonales. Teniendo todo esto en cuenta, a nuestro grupo de trabajo nos interesó aplicar 7 criterios electrofisiológicos a 16 pacientes con Guillain-Barré. 9 eran hombres con una media promedio de 47 años. A ellos se les practicó 2 estudios, uno al momento del diagnóstico y otro dentro de las 4 semanas, y encontramos que la mayor sensibilidad diagnóstica para AIDP en el primer estudio fue para el criterio de Albers, con 75%, seguido por Van den Berg y por Haden. Cuando vemos los valores del segundo estudio de la sensibilidad, aumenta en todos los casos, llegando al 85% con Van den Berg. En relación a las formas axonales, el criterio de Rajavali se aleja por lejos del resto. En el primer estudio hubo una sensibilidad del 31%, que asciende casi al 50% en el segundo estudio. A lo largo de los años, distintas observaciones aportaron diferentes tips para estar más alerta a la identificación de este síndrome, en donde, por ejemplo, se reconoció que las latencias distales anormales y el bloqueo de la conducción son más frecuentes que cambios en las velocidades de conducción y en las latencias de las ondas F. Ondas F anormales, mediano sensitivo anormal, con sural normal, son hallazgos precoces de desmineralización. Y esto tiene una moderada sensibilidad, pero una alta especificidad. Como vemos en este ejemplo, es un paciente que ingresa en junio, el 4 de junio, con un cuadro de Guillain-Barré. Este paciente termina traqueostomizado más adelante. Cuando ingresa, fíjense que tiene los nervios surales presentes, con ausencia de las respuestas sensitivas en los miembros superiores, excepto una amplitud baja del nervio mediano derecho. Y también lo que tenía era ya algunas amplitudes ligeramente, algunas ya disminuidas en los miembros inferiores. Tan solo pasa una semana, se le repite el estudio, y lo que vemos en el segundo estudio, repetido a la semana, es que ya se ausentaron todas las respuestas sensitivas y también disminuyeron más las amplitudes motoras, con lo cual esto también ratifica el hecho de la desmineralización precoz que pueda ser objetivada con este patrón de sural conservado y superiores afectados. Pasemos ahora a hablar sobre las neuropatías agudas traumáticas. Las lesiones traumáticas se pueden clasificar por SEDON. En neuropraxia, donde existe una desmineralización focal, pero el axón está respetado. En la axonotmesis, en donde hay una lesión axonal con el tejido de sostén conservado o casi conservado. Y en la neurotmesis, una disrupción nerviosa total, en donde existe una separación entre el cabo proximal y distal del nervio. En este caso que les muestro, es una mujer de 36 años
que sufre quemaduras por un incendio en su domicilio, donde la mayor importancia de las quemaduras fue en los brazos. Esta mujer, lo que se le hizo a la gente de cirugía estética es colocarle un expansor subcutáneo que se va insuflando. De esta manera se va como estirando la piel, y esto le va a servir para hacer un colgajo y sacar todo el tejido cicatrizal que tiene sobre la cara anterior del brazo. El tema es que a la semana de la colocación del expansor, la paciente empezó con una mano péndula. Concurre a hacerse un electromiograma y el electromiograma no encontramos denervación, no tenía actividad voluntaria, pero no había denervación, y en la velocidad de conducción no había una desminización focal con un bloqueo de la conducción. Esta persona lo que tiene es una neuropraxia, y esto de mostrar debilidad sin actividad voluntaria, pero sin denervación, está hablando de un patrón neuropráxico que tiene un buen pronóstico y generalmente se recuperan a las varias semanas. En este caso le sacaron el expansor a la semana y a los 2-3 meses se recupera esta señora y vuelve a los 3 años a realizarse un estudio de control donde tenía normalidad del nervio radial, tanto motor como sensitivo, y vemos también cómo quedó la zona del colgajo. Este tipo de las neuropraxias son comunes en las compresiones externas, como por ejemplo en las parálisis del sábado a la noche. En esta oportunidad les muestro el caso de un chico de 16 años que, aprendiendo a andar en moto, pierde el control, acelera en cambio de frenar, se choca contra una pared y queda su pierna atrapada entre la moto y la pared con un daño del nervio ciático popliteo derecho. Aquí lo que ocurre es que desde el sitio de la lesión el axón degenera distalmente, o sea que existe degeneración valeriana. Clínicamente se muestra con una debilidad distal a la lesión y atrofia de inicio 3 a 4 semanas posterior a la misma. Esto es bastante común de ver, este tipo de alteración de la axonotmesis en las neuropatías por entrampamientos crónicos. En los estudios de conducción nerviosa, si la lesión es completa en todos los axones del nervio, no hay conducción distal. Si la lesión es incompleta, los axones preservados pueden conducir y evocar una respuesta, pero de amplitud reducida. Lo mismo pasa con la velocidad de conducción. Con el paso del tiempo y la regeneración, las amplitudes pueden mejorar o aparecer quedando una velocidad de conducción más lenta. Con respecto al electromiograma, va a aparecer la denervación, como vemos en el medio, las ondas agudas positivas y los potenciales de fibrilación, a las 3 semanas aproximadamente. Así que no esperen encontrar denervación en un trauma agudo en las primeras 2 a 3 semanas, depende de la longitud del nervio. A medida que va pasando el tiempo y se va regenerando el axón, que lo hace de 1 a 3 milímetros por día, aparecen luego de 2 a 3 meses los primeros potenciales reinervatorios o nacientes, como vemos abajo y a la izquierda, que son pequeños y polifásicos. Los axones reinervan primero a los músculos más proximales a la lesión y secuencialmente a los más distales, por lo cual vamos a ir en busca de signos reinervatorios tempranos en los más próximos. Más tarde, los potenciales reinervatorios aumentan en tamaño y duración con conservación de la polifasia, dando lugar a los potenciales neurogénicos crónicos aproximadamente a los 6 meses, como vemos abajo y a la derecha. En este ejemplo es un hombre de 42 años que sufre un accidente doméstico con el corte de vidrio en la muñeca. Vamos a ver el video. Esto es lo que se está viendo, se activó, bueno, primero la recuperación al año de la cirugía. Fíjense cómo puede lograr y recuperó movimiento en la mano. Generalmente quedan con secuela, pero pudo llegar a recuperar bastante. Y este es el momento del hecho traumático, en donde vemos que el cirujano está trabajando y va a mostrar al cabo proximal del nervio mediano, que está completamente cortado comparado con el distal. Acá lo que hay que hacer es reparar el proximal con el distal. En la neurotmesis también hay una degeneración valeriana distal a la lesión. A diferencia de la axonotmesis, no hay una regeneración productiva, salvo que se restaure quirúrgicamente la continuidad del nervio, como resultó ser en este caso. Clínicamente se presenta con debilidad, trastornos sensitivos y atrofia. En el estudio de la velocidad de conducción,
Si hay reparación parcial o completamente exitosa, va a seguir la misma evolución que la axonotmesis. Si no se pudo reparar al nervio o no hubo éxito en la reparación, la velocidad de conducción no se recupera. Mientras que en el electromiograma tampoco va a haber recuperación de la actividad voluntaria y va a haber todo el proceso de denervación. Pasemos ahora a las neuropatías agudas, pero no traumáticas. Vamos a hablar solamente de dos. Una es la neuritis braquial, que se da más que nada en hombres, en donde aparece como síntoma cardinal la presencia de dolor, de aparición aguda, dura horas o varias semanas, y luego de eso esto es reemplazado por un dolor más leve y comienza una franca debilidad a predominio en general del tronco superior, y pueden tener también algún déficit sensitivo. En el electromiograma lo que vamos a encontrar son unas velocidades de conducción con amplitudes reducidas, el electromiograma de inervación en los músculos afectados, y hay que tener cuidado porque el electromiograma estándar, por decir de alguna manera, evalúa más que nada el tronco inferior, con lo cual muchas veces el electromiograma, si no se va a buscar después de conocer y examinar al paciente, muchas veces pueden pasarse por alto ese tipo de patología y considerarse el electromiograma normal. Siempre comparar con el contralateral, realizar las velocidades de conducción sensitiva y también evaluar los músculos paraespinales. En este caso vemos un paciente de 59 años, dislipémico, hipertenso, diabético mal controlado, que comienza con un dolor muy importante a nivel de la raíz, a nivel proximal del miembro inferior. Veamos el video. Muy bien, levante esta pierna. Muy bien, vamos con la otra. El paciente no logra hacer la extensión de la rodilla y se ve una franca atrofia del músculo cuádriceps. Es muy frecuente también encontrar una neuropatía asociada por la diabetes sensitivo motriz distal. En el electromiograma lo que vamos a encontrar es amplitudes motoras reducidas y una franca denervación en varias miotomas, por lo menos dos raíces, las más afectadas L2, L4, y también en los músculos paraespinales. Pasemos ahora al defecto de la transmisión neuromuscular. Este estudio es la estimulación repetitiva que va a poner en evidencia cuando existe algún tipo de alteración en esta comunicación entre el nervio y el músculo. Lo que vamos a hacer es estimular a un nervio, en este caso se está estimulando el nervio espinal accesorio, y vamos a registrar sobre el músculo trapecio. Es muy importante también colocar sujeción donde vamos a poner el estimulador, porque muchas veces el movimiento que realiza el paciente ante el estímulo hace que se mueva, que se corra del lugar, y esto nos puede afectar el resultado. Así que tanto en la mano la sujeción, o en este caso, como vemos con una cinta adhesiva, fijar al estimulador. En general se hace acostado, excepto por ejemplo para este nervio, el espinal, que el paciente puede estar sentado en una silla. Y lo que se hace es estimular a una frecuencia baja de 2 a 3 Hz, observándose un registro arriba de las ondas de similar amplitud entre todas ellas en un paciente normal, y esto se realiza en forma basal. Después le pedimos que haga 1 minuto de contracción del músculo, en este caso elevando el hombro. Después de ese minuto el paciente queda tranquilo en reposo, e inmediatamente post ejercicio tiramos una nueva ráfaga de estímulos eléctricos, registramos, descansa 1 minuto, registramos un nuevo estímulo, descansa otro minuto, y así hasta los 3 minutos post ejercicio. Como vemos en este ejemplo a la izquierda, tenemos una respuesta normal con amplitudes similares, mientras que el gráfico de la derecha lo que muestra es una respuesta decremental, es decir, que disminuye la amplitud de la respuesta en comparación con la primera, y entre la cuarta y la quinta un 10% o más. Lo que vemos también en el último gráfico de la derecha es que si hacemos una estimulación más prolongada, como por ejemplo a 10 Hz, lo que ocurre en esta respuesta decremental es que hay una caída de los potenciales y después una lenta recuperación, como en una forma en U.
Es importante considerar que cuando hacemos este estudio, si estamos en época invernal o con poca calefacción, el frío puede mejorar la transmisión, con lo cual hay que tener esta variable en cuenta y puede dar falsos negativos. Y también evaluar si el paciente ingirió o no los anticolinestéricos. Muchas veces pacientes que se internan con crisis miasténica y debutan con una crisis miasténica, ya alguien les puso la piridostigmina y cuando vienen a hacerse el estudio están bajo el efecto de esta medicación y nos puede alterar el resultado. Los parámetros a considerar para la elección del nervio a estimular es que debe realizarse sobre un músculo que presente debilidad y si bien uno está tentado por la mayor accesibilidad de estudiar el nervio cubital, hay que tener en cuenta que muchas veces la sensibilidad de este nervio no llega al 50%. Entonces, supongamos que tenemos sí un paciente con debilidad apendicular, con una miastenia generalizada, le hacemos la estimulación repetitiva, cubital y lo normal, ahí se recomienda realizar un nervio más proximal como el espinal accesorio y si es normal, ir al facial. El facial es uno de los que presenta mayor sensibilidad diagnóstica, pero puede resultar bastante molesto e intolerable para algunos pacientes. En un estudio recientemente publicado en el 2019 en Masalan Nerve, se estudiaron 95 pacientes con miastenia y sorpresivamente se reivindica la estimulación del nervio mediano, mostrando que este nervio, independientemente que tenga un túnel carpiano, porque muchas veces no se le elige justamente por esta causa, por la frecuencia de entrampamientos, independientemente que tenga un túnel carpiano, excepto que esté muy avanzado, encontró una sensibilidad similar al nervio espinal, pero en realidad lo más llamativo es que 10 pacientes que tuvieron una exploración repetitiva del nervio espinal y 5 con el nervio facial que fueron normales, el nervio mediano en estos pacientes fue patológico. En este ejemplo mostramos justamente eso. Esta es una paciente que es una miastenia acra positiva con timoma, una chica joven, y lo que observamos, y tiene una miastenia generalizada. Lo que vemos es que estimulando el nervio cubital encontramos una respuesta bastante similar entre todos los estímulos, mientras que cuando le hacemos el nervio espinal derecho encontramos que hay una caída del potencial de aproximadamente un 25%. Con respecto al tema de la fibra única, sabemos que tiene una sensibilidad muy alta, entre el 92 y el 95%, siempre que estudiar un músculo débil, y una de las ventajas que tiene sobre la estimulación repetitiva, que la fibra única puede llegar a ser anormal aún sin una debilidad manifiesta. En este gráfico lo que les quiero demostrar es un poco cómo se entiende la fibra única, en donde está el concepto de unidad motora, que es la motoneurona con sus prolongaciones y las terminales que llegan a cada fibra muscular, y cuando viene un estímulo, todas las fibras musculares que pertenecen a la misma unidad motora deberían responder aproximadamente en forma sincrónica, ya que responden al mismo estímulo. Esto sería un jitter normal. Sin embargo, esto es lo que vemos normales a la izquierda, en donde centramos la primera onda que aparece como una referencia, y lo que vamos a ver es esta fibra muscular que aislamos, en este electronograma de fibra única, vamos a comparar con su vecina cuánto tiempo tarda en activarse entre una y otra. Como decíamos recién, el tiempo entre una y otra no debería ser muy prolongado porque deberían responder al mismo estímulo. Y lo que vemos en el gráfico hacia la derecha es que cuando fijamos para tener nuestra referencia en una fibra, vemos qué variabilidad existe en la respuesta de la vecina. Con respecto al defecto de la transmisión neuromuscular presináptico, si realizamos una estimulación a baja frecuencia, a 2 Hz, como vemos a la izquierda, probablemente no encontremos nada, el estudio sea normal o con alguna pequeña alteración. Mientras que si realizamos una estimulación repetitiva a alta frecuencia, por ejemplo a 20 o 50 Hz, lo que vamos a obtener es una respuesta facilitada. Es decir, que la diferencia entre la primera respuesta y la número 20 es más del 100%. Esto es también poner en evidencia la facilitación, pero con un único estímulo. Es decir, si el paciente lo permite, su condición clínica
sea por el defecto presináptico, por botulismo o por Lambert-Eaton, lo que vamos a hacer es hacer un solo estímulo en un nervio, que estos pacientes presentan amplitudes motoras disminuidas. En este caso se está estimulando el nervio tibial posterior, y donde vamos a ver en el gráfico inferior es que tiene una amplitud de 0,5 milivoltios. A este paciente después le vamos a hacer 10 segundos que haga fuerza, en este caso como es el tibial posterior, hacemos que el paciente simule ponerse en puntas de pie para activar al músculo gemelo, y luego de 10 segundos hacemos un nuevo estímulo, y que lo observamos es que la amplitud aumenta más del 100%. Así que en 10 segundos podemos tener este diagnóstico. Por último, vamos a hablar sobre las miopatías agudas. Ya hablaron sobre rhabdomiólisis aguda en una clase anterior. Lo que vamos a ver es un estudio hecho en Cleveland, en donde pacientes que no tenían antecedentes de enfermedad miopática ni de hiperciquemia asintomática, pero sí tenían mialgias, hiperciquemia, mioglobinuria y debilidad, eran sometidos a un electromiograma a menos de 2 semanas del inicio del cuadro de rhabdomiólisis, con una CK promedio al momento del estudio de 10.000, y lo que hicieron fueron evaluar 117 músculos con un promedio de 9 por paciente, y encontraron que el 74% de los músculos fueron normales. Solamente el 16% mostraban algunos cambios sutiles miopáticos, y este 16% correspondía aproximadamente a un tercio de los pacientes. No encontraron denervación y las velocidades de conducción fueron normales. Este estudio, en realidad, en conclusión, lo que muestra es que no parecía demasiada utilidad en rhabdomiólisis, excepto que encontremos denervación, y en este caso no es muy útil para diagnosticarlo diferencialmente con una miopatía inflamatoria. En este caso lo que vamos a encontrar es un patrón miopático a predominio proximal con potenciales de unidad motora de corta duración y amplitud reducida, polifásicos, pueden tener descargas repetitivas complejas, un aumento de la actividad insercional, el reclutamiento precoz de las unidades motoras y también, por supuesto, la presencia de denervación, especialmente ir a buscar los músculos paravertebrales. Si se va a planificar realizar una biopsia, primero que debe realizarse antes de iniciar el tratamiento, y también que se debe respetar en el estudio electromiográfico con inserción de aguja a uno de los músculos débiles, ya que puede contaminar la muestra para su análisis histopatológico. Si se desea biopsiar un músculo al que ya se le realizó un electromiograma, se sugiere no tomar la muestra antes del mes aproximadamente. Acá lo que vemos es un paciente que presenta la miopatía inflamatoria. En los gráficos superiores tenemos la denervación, en los gráficos inferiores a la derecha las descargas repetitivas complejas y a la izquierda la presencia del patrón miopático. En pacientes que ya no están en agudo, que tienen una miopatía inflamatoria, tras el tratamiento y en las remisiones de la enfermedad, la denervación disminuye notoriamente. Si el paciente se encuentra bajo tratamiento con corticoides y empeora, el problema que se plantea acá es si el paciente tiene una recaída de su miopatía inflamatoria o si puede llegar a ser por una miopatía esteroidea. A favor de esta complicación por los corticoides son la presencia de una CK normal, la estabilidad de los parámetros de inflamación del laboratorio y un electromiograma sin denervación. Como resumen de esta charla, el síndrome de Guillain-Barré nos podemos apoyar en los criterios desmielinizantes. Con respecto a las neuropatías agudas traumáticas, el electromiograma juega un rol muy importante, no solamente en el diagnóstico y en la detección del problema, sino también como valor pronóstico. En el defecto de transmisión neuromuscular, más allá del diagnóstico, también nos ayuda a diferenciar en un paciente con debilidad aguda entre trastornos de la transmisión pre- o postsináptico, y en cuanto a las miopatías agudas, más allá también del diagnóstico, la presencia de denervación nos puede ayudar a orientar en el diagnóstico. Bueno, muchas gracias.